Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza. Marcos, bienvenido una vez más a Iquique Televisión, ya habíamos conversado contigo el año pasado. Sí, en dos oportunidades. En esta ocasión, ¿cierto?, por el proyecto de reforma laboral, proyecto que mejora y moderniza el sistema de relaciones laborales, se llama, que el gobierno, ¿cierto?, ha ingresado. Cuéntanos cuáles son los fundamentos, las cosas más relevantes que tiene este proyecto de ley. A ver, yo haría primero un contexto, digamos. El 29 de diciembre del año pasado, es decir, hace menos de un mes, la presidenta lanzó lo que se llama Agenda Laboral Trabajo de Calidad. Dentro de esa agenda Trabajo de Calidad, que está contenida en base a 3 ejes, el primero de ellos que es protección al trabajo y inclusión de grupos vulnerables en materia laboral, a propósito de capacitación de 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes, de fortalecimiento del seguro de cesantía en lo que respecta a sus coberturas, a las tasas, a los beneficios monetarios, que es un muy buen proyecto que está aprobado en sala. Un segundo eje que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad asociada al trabajo, es decir, la pronta presentación durante este año de una ley que fortalezca la dirección del trabajo, una modernización del sistema de intermediación y capacitación laboral, es decir, abordar las materias de Esencia y Chile Valora, e incluso también el compromiso de presentar un proyecto de ley de Estatuto del Trabajador Agrícola para el segundo semestre. Se inscribe dentro de este tema en comento, que es el proyecto de modernización de relaciones laborales, que aborda materias de negociación colectiva y sindicalización, específicamente el libro 3 del Código del Trabajo en sindicalización y el libro 4 sobre negociación colectiva. La crítica, disculpa, que se ha formulado respecto a este proyecto precisamente apunta a lo que tú señalas en términos de que es un proyecto que está más bien tendiente a fortalecer a los sindicatos y proteger a los dirigentes. ¿Cómo reciben ustedes Yo creo esa que crítica? esa es una crítica un tanto peyorativa respecto del mundo sindical. Porque parte del supuesto de que fortalecer la participación sindical no es correcto. Yo en mi introducción señalaba un conjunto de iniciativas que están asociadas a trabajo de calidad y que reflejan que la preocupación por el trabajo no se restringe exclusiva y particularmente a la sindicalización y a la negociación colectiva. Pero sería un contrasentido no reconocer que esa es una materia que tiene que ser abordada como una prioridad país. Y esto especialmente porque hoy por hoy las condiciones en las cuales se negocia colectivamente son de absoluta desigualdad de posibilidades entre las organizaciones sindicales y entre los empleadores. ¿Cuál es el porcentaje de empresas que negocian a propósito? Y eso se traduce, sí. Procedo a comentártelo, y eso se traduce en que al final del día hay una conflictividad que no entra por el cauce institucional y se desinstitucionaliza. Le voy a dar un dato importante. Entre el año 1990 y el año 2010, en Chile hubo 4.447 huelgas. Sin embargo, de esas 4.447 huelgas, más de 1.300, es decir, un 30%, fueron paralizaciones al margen de la ley, es decir, fuera de la negociación colectiva arreglada. Es decir, un 30% de las huelgas que en 2 décadas han ocurrido en el país se han dado en condiciones no de lo que establece el Código del Trabajo. Pero, en promedio, ese 30% de huelgas al margen de la ley o paralizaciones al margen de la ley, de las que tenemos registradas, porque como están al margen de la ley, puede haber un registro superior, representan un 30% más de trabajadores que las que se dan en el contexto de la ley. O sea, aquí, digamos, se pretende mejorar esa situación. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos una normativa que data del año 79, del Plan Laboral de José Piñera, que es una normativa que desconoce el rol de los sindicatos en el proceso de negociación colectiva, y lo que tenemos es una creciente conflictividad que limita el buen clima laboral, lo impide más bien, limita por ende un mejor entendimiento y cooperación entre trabajadores y empleadores, y a la postre limita productividad y buenos salarios. Entonces,
abordar el capítulo de negociación colectiva y sindicalización es clave para efectos de que nuestro país genere mayor bienestar para el conjunto de la población. ¿Hay incentivos a la sindicalización a propósito de...? O sea, lo que estamos planteando es que efectivamente, y esto es concordante con lo que establece la propia Constitución, los sindicatos son organismos intermedios de la sociedad que tienen un peso específico que contribuyen a la democracia. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que Chile tiene que adecuarse a los estándares internacionales en materia de legislaciones modernas sobre negociación colectiva. Y esto se expresa, entre otras cosas, en que esto de que en Chile haya reemplazo en huelga es más bien una peculiaridad del concierto internacional y no una realidad y no una constante. El proyecto prohíbe el reemplazo en huelga, tanto con trabajadores externos como trabajadores propios de la empresa. Es decir, estamos hablando de que tiene la huelga es huelga. La huelga es huelga, desde luego resguardando servicios mínimos que aseguren que no hayan perjuicios actuales para la empresa, para el medio ambiente o servicios de utilidad pública como los centros de salud. Luego, el proyecto consagra la existencia de pisos de negociación. Hoy por hoy los trabajadores parten con nada, no tienen posibilidades, o sea, la negociación se dificulta porque parte de cero. Entonces, o sea, lo que se había establecido en la negociación en el contrato vigente no rige. Ya no rige. No hay un piso de negociación. Ahora sí. Ahora sí. Luego, se establece que el sujeto principal de la negociación es el sindicato. ¿Y qué significa esto? Que cuando exista sindicato en una empresa, es el sindicato el que negocia y no existe grupo negociador. Solo existirá grupo negociador, que es un grupo que se constituye específicamente bajo la actual legislación para negociar cuando no exista sindicato. Por tanto, estamos favoreciendo que sea la organización sindical representativa permanente en el tiempo la que tenga la potestad como sujeto principal de negociación. Y eso supone que los beneficios de la negociación colectiva se establecen como titularidad entre el empleador y la organización sindical. Por tanto, el que se puedan extender beneficios por parte que fueron acordados en esta negociación colectiva, de acuerdo a nuestro proyecto, solo será posible con el acuerdo entre empleador y sindicato para efectos de otros trabajadores. Ya. ¿Eso de alguna manera propende, digamos, e incentiva a que la gente se incorpore a los sindicatos? Por cierto, porque creemos que aquí hay varios estudios, estudios OCDE, este es un proyecto de modernización de relaciones laborales que nosotros lo hemos construido en base a suficiente información técnica y elaboración. Tenemos estudios de IBT, estudios OCDE, y la literatura internacional y la experiencia comparada indica que en aquellas empresas donde existen sindicatos representativos, la productividad es más alta, el clima laboral es mejor y por ende tenemos mejores salarios y mejores rentabilidades para la empresa. ¿Qué pasa con los trabajadores a honorarios y los que trabajan a contrata, que ha sido una de las críticas que no se incorporan en el proyecto? A ver, lo que pasa es que esa es una dimensión distinta. Cuando nosotros hablamos del título 3, el libro cuarto del Código del Trabajo, estamos hablando del Código del Trabajo y por ende relaciones laborales para el sector privado. Trabajadores a honorario, trabajadores a contrata son del sector público. A ver, el programa de gobierno de nuestra presidenta Bachelet establece abordar la situación contractual de los trabajadores a honorario y trabajadores a contrata, abordar los aspectos institucionales de una eventual negociación colectiva en el sector público. Bueno, hoy por hoy existe una mesa entre la ANEF y el Ministerio de Hacienda que está abordando precisamente los contenidos de cuáles debiesen ser las características de una negociación colectiva en el plano del sector público, cuál es la situación contractual en términos de qué trabajadores debiesen pasar a contrata, porque estamos al debe en eso, pero ya la glosa del presupuesto del 2015 contempla el traspaso de 9.000 trabajadores de honorario a contrata. Es decir, asumimos que hay un déficit y lo tenemos que ir corrigiendo, pero es una materia que se va a abordar. Así que nosotros estamos legislando, hoy se comenzó ya la discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo y Previsión, de este proyecto de modernización de relaciones laborales. Sin embargo, una vez concluido esto, que esperamos que sea un trámite eficiente y profundo desde el punto de vista de la discusión legislativa, vamos a ingresar el proyecto de Estatuto del Trabajador Agrícola, que norma la relación entre los trabajadores temporeros agrícolas
y empleador, vamos a ingresar un proyecto que modernice el sistema de seguridad y salud en el trabajo, específicamente la ley 16.744 son enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, donde el énfasis va a estar en la prevención de riesgo y en la mejor calificación de enfermedades profesionales, porque tenemos subregistro. Y por cierto, sigue por un carril paralelo la discusión entre el sector público, entre la ANEF y el Ministerio de Hacienda, esta mesa que existe que aborda las diferentes materias propias del empleo del Estado. Bueno, subsecretario, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista y, por supuesto, dejarlo invitado, ¿cierto?, para cuando se siga tramitando este proyecto de ley. Yo quiero comentar antes de despedirme que estamos recorriendo el país, la ministra del Trabajo, el subsecretario del Trabajo, bueno, y quien les habla, Marco, subsecretario de Previsión Social. Estamos discutiendo con organizaciones sindicales, de empresarios. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en Antofagasta. A mí me correspondió estar con la Asociación de Industriales, con la Federación Minera del Cobre, con la CUT. Hoy vamos a hacer un ejercicio similar con la Cámara de Comercio de Iquique. Vamos a estar con la CUT, con organizaciones sociales, sindicales. Y es un diálogo que vamos a dar durante todo el mes de enero y que esperamos reanudar en el mes de marzo, porque nos interesa que hicimos un buen ejercicio de diálogo prelegislativo. Y esto ha significado que este proyecto de modernización de relaciones laborales ha generado importantes adhesiones y apoyos ciudadanos. Así lo reflejan todas las encuestas. Queremos que eso se siga dando en el contexto del debate parlamentario, porque nos interesa que este sea un proyecto debatido, conversado con el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Conversamos hoy con el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, en este especial de prensa en Iquique Televisión.